las calles están mojadas que decir o no llueve o las calles están mojadas. Según lo que estamos escribiendo aquí, es exactamente lo mismo, querrían decir lo mismo. Es exactamente lo mismo, son lógicamente equivalentes. Tienen la misma tabla de verdad. Más sorprendente quizás resulte la equivalencia lógica entre las siguientes dos sentencias, que constituyen parte del fundamento de la demostración por reducción al absurdo. Es decir, que algo sea verdadero o que de suponer que es falso tengamos una contradicción son cosas absolutamente equivalentes. ¿Por qué sucede eso? Vamos a ver, si yo construyo C, por contradicción se entiende una sentencia que es falsa en cualquier circunstancia, ¿de acuerdo? Entonces, si yo considero P y considero no P, P puede ser o verdadero o falso, pero si P es verdadero, no P sería falso. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Quizá habría bastado con poner únicamente dos filas en lugar de 4, pero bueno, para ajustarnos al mismo formato lo hemos puesto así. Entonces, fijaros en la cuestión. No P implica C. ¿Cuándo es falsa la implicación? ¿Cuándo es falsa la implicación? Pues es falsa la implicación únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Con lo cual, 0 implica 0, 1, 0 implica 0, 1, 1 implica 0, 0, 1 implica 0, 0. Si comparamos la tabla de no P implica C con la tabla de P, obtenemos que es exactamente la misma. Luego, son P y no P implica C, son exactamente la misma, quieren decir exactamente lo mismo. Tienen el mismo significado, tienen el mismo valor lógico, son lógicamente equivalentes. A ver, para responder por campus, desde la Universidad Carlos III, ¿alguien quiere coger el micrófono y responder a la pregunta de si son equivalentes las sentencias Juan es español y si Juan no es español, entonces los elefantes tienen alas? Sí. Nadie quiere. Bueno, a simple vista está, evidentemente, ¿de acuerdo? Que sea verdad Juan es español y que sea verdad si Juan no es español, entonces los elefantes tienen alas. Se entiende que la segunda sentencia representa una contradicción, pues evidentemente son la misma cosa. Bueno, antes de pasar a la descripción de cómo se asignan valores de verdad a una fórmula genérica, vamos a interrumpir la conexión durante 5 minutos y enseguida continuamos. ¿Sí? ¿Me escucháis ya todos? Bueno, recuerdo lo último que habíamos dicho hace 5 minutos, que las sentencias Juan es español y si Juan no es español, entonces los elefantes tienen alas, son lógicamente equivalentes. Quiere decir que una vez que sabemos que la validez de una sentencia depende de su forma, la validez de un razonamiento depende de su forma y evidentemente que el significado lógico de estas dos sentencias sería el mismo, pues una es verdadera si solo si la otra es verdadera y son lógicamente equivalentes. En general, utilizando los valores de verdad que se les asocian a sentencias más simples, podemos obtener el valor de verdad de una sentencia en la que intervengan variables proposicionales, muchas variables proposicionales o sentencias más simples, de manera que cuando yo conozco el valor que le asocio de verdad que le asocio a las variables proposicionales que intervienen en una fórmula,
puedo saber cuál es el valor de verdad de la fórmula. Así pues, si P es el conjunto de variables proposicionales de H, una interpretación de H es única y exclusivamente la asignación de un valor de verdad a las variables proposicionales que intervienen en H. Así pues, si yo escribo P minúscula es una variable proposicional, y de P sería el valor de verdad de dicha variable proposicional. Es usual escribir en lugar de I de P, P de I, que sería o bien verdadero o bien falso. Se dice entonces que una interpretación es un modelo de H si la fórmula en la que hemos tomado como valores de verdad de las variables proposicionales los establecidos por I es verdadera. Dicho en otras palabras, una interpretación corresponde a una fila de la tabla de verdad, nada más, porque en la fila de la tabla de verdad lo que estamos haciendo es considerar los valores de verdad de esa fila para las variables proposicionales que se consideran. El extender o la forma de extender los valores de I a cualquier fórmula se hace utilizando las siguientes reglas. Si yo tengo una variable proposicional, pues evidentemente a ella le corresponde el valor de verdad que viene dado por la propia interpretación. Si la fórmula es de la forma no G, pues no G tendrá asociado el valor V si el valor de G es falso, y falso si el valor de G es verdadero. G y H tendrá el valor verdadero siempre y cuando tanto G como H tengan el valor verdadero, y falso en caso contrario. G o H tendrá asociado el valor falso únicamente en el caso de que tanto G como H tengan el valor falso, y verdadero en caso contrario. G implica H, como siempre, o como lo describimos en su momento, tomará el valor falso únicamente cuando el antecedente G sea verdadero y el consecuente H sea falso, y finalmente G si solo si H tomará el valor de verdad V cuando tanto G como H tomen el mismo valor de verdad, sea este verdadero o falso. Hablaremos de fórmulas válidas o de tautologías, es lo mismo, si independientemente de cuál sea la interpretación considerada, es decir, los valores de verdad que le asociamos a las variables proposicionales, el valor de verdad de la fórmula es siempre verdadera. Hablaremos de fórmula satisfacible cuando hay una posible interpretación de las variables que la hace verdadera. Y hablaremos de fórmulas insatisfacibles o contradicciones cuando, independientemente de cuál sea el valor que asignemos a las variables proposicionales que intervienen en la fórmula, el valor de verdad que se obtiene al final es el valor falso. Evidentemente, las fórmulas válidas son un subconjunto de las satisfacibles y, digamos, la intersección de este conjunto con el de las fórmulas insatisfacibles es el vacío. A ver a quién se le ocurre de las fórmulas que tenéis en pantalla, P y no P, P o no P, P o Q, a ver quién puede decirme cuál es válida, si es que hay más de una válida o no, si hay alguna satisfacible o no, o son insatisfacibles. Evidentemente, en el caso de que sea válida, satisfacible, obviamente. Por favor, levantar la mano y en cuanto lo hayáis pensado suficientemente. Augusto, de la Autónoma. Sí, bueno, me has visto. Vale. Pues la primera es insatisfactible, la segunda es tautología y la tercera es satisfacible. Evidentemente. Muchas gracias. Como ha comentado vuestro compañero, la primera es insatisfacible, es decir, es imposible que P y no P
hay algún valor de la única variable que interviene, que es P,